Estamos hablando de cosas que pueden impedir nuestra relación con Hashem, y la semana pasada hablamos de la fe y empezamos a destacar ciertas verdades, y quiero seguir con esto hoy en la carta a los Hebreos, capítulo 11, que podríamos llamar el capítulo de la fe, porque habla solo de la fe. Versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hablamos la otra vez de la importancia de tener a un Dios presente, no solamente del pasado y del futuro, y se destaca con esta palabra aquí: es necesario creer que Dios existe. O sea, no solamente que exista un Dios, sino que Él está existiendo ahora y aquí, en este mismo momento y cerca de mí, ahora. Y la fe tiene que ver con la relación con este Dios presente. Y es muy importante destacar esta verdad, porque la fe no es una actividad intelectual de pensamientos, de filosofías, sino es algo real, vivo, aquí y ahora. Y esa relación con el Dios presente es la base de la fe. Y vamos a seguir estudiando el tema de la fe. Aquí dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, para estar cerca de Dios y agradar a Dios es necesario tener fe. Y tenemos que rectificar nuestro entendimiento de lo que es la fe. Y estoy intentando hacer esto. Llevo muchos años con este empeño, porque hemos heredado desde el mundo griego, especialmente los que venimos del mundo cristiano, un concepto de lo que es la fe muy equivocado. Y para restaurar eso necesitamos años, y necesitamos realmente una revelación divina de las Escrituras y entender el trasfondo hebreo de lo que significa la fe. Hemos vivido durante los últimos 30 años o quizás más en el mundo cristiano algo que fue nombrado el movimiento de fe, o la teología de la prosperidad. Y también esta filosofía, digámoslo así, existe en la nueva era y en otros movimientos espirituales desconectados de la pureza de la Torah y del Dios de Israel. De hablar positivamente, de tener el deseo de algo bueno y creer las cosas antes de verlas, para tenerlas, para recibirlas y cosas de esas. Entonces, hay un movimiento en cuanto a creer y conseguir, que en parte es bueno y en parte es malo. Yo estuve en ese movimiento durante unos años y he visto las cosas buenas y las cosas malas de esta influencia, digámoslo así. Lo bueno de esto es que está sacado, y estoy hablando ahora de la parte del mundo cristiano, no de la parte de la nueva era, aunque ahí sí puede haber cosas positivas también, porque todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Pero puedes usarlo para mal. Entonces, lo bueno es que se está destacando la importancia de tu hablar, de tu pensar, de tu estado de ánimo, y te ayuda a mejorar como persona y a ver las cosas positivas. Y también conseguir muchas cosas y aprender a confiar en lo que Dios dice. La mejor parte de este movimiento de fe, o la superfe, o
o de la prosperidad, la mejor parte es el enfoque de creer en lo que Dios dice, en las Escrituras. Es la mejor parte. Sin embargo, hay una parte negativa que me preocupó desde el principio y fue la revelación del Espíritu, que me avisó y poco a poco iba mostrándose cada vez más real y cierta esta revelación, que el enfoque de conseguir cosas por fe, de creer cosas y obtener cosas a través de la fe, a través de la proclamación de la palabra de Dios, a través de la confesión positiva, el propósito, digamos, el motivo era muy egoísta, y sigue siendo. Porque el que está en el centro soy yo. Yo utilizo los medios divinos, la fe, las promesas de Dios, las palabras positivas de las Escrituras, para conseguir lo que mis propios deseos aspiran. Es decir, utilizo a Dios para conseguir mis propios deseos. Y eso está muy mal. Eso es construir el reino de Dios al revés, que no es el reino de Dios, es mi reino. Es mi. Yo soy el centro de este movimiento. Yo soy la persona que deseo tener casa, coche, dinero, prosperidad en la vida, muchas veces económica. Y entonces utilizo las herramientas que Dios dio y que reveló en las Escrituras para conseguir mis propios deseos carnales de prosperidad, de fama y todo esto. Y este movimiento tiene mucha influencia en el mundo y está destruyendo las almas. ¿Por qué? Porque está edificando los deseos individuales de tener, de poseer, de ser alguien, de ser famosos, lo que tú quieras. El mismo mensaje que la serpiente antigua: vosotros seréis Dios. Vosotros seréis famosos. Podréis decidir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque vosotros tendréis una capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, la raíz del movimiento de prosperidad es carnal. El reino de Dios dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo me someto a la voluntad divina y soy obediente a sus mandamientos. No para yo lucir y ser y tener y obtener, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y a través de mí, en mi contorno y en toda la área donde Él me ha puesto en autoridad. Y es todo lo contrario. Es un cambio 180 grados de actitud, de no buscar mis propios intereses, sino los intereses del que me ha llamado, me ha creado y me ha llamado a un propósito divino. Yo no estoy aquí para aspirar cosas personales. Yo no estoy aquí para conseguir cosas que a mí me dan placer. Yo no estoy buscando la felicidad. Si tú buscas la felicidad, estás mal, porque el propósito divino para mi vida no es que yo sea feliz. Eso es un resultado, vamos a decir, es un biproducto, es un producto extra. La felicidad, si tú la buscas, la vas a perder. Tienes que buscar la voluntad divina y estar dispuesto a sufrir. Y cuando sufres por la voluntad divina, vas a encontrar la felicidad. La felicidad no se encuentra si se busca. La felicidad se recibe cuando uno deja de aspirar sus propios intereses. Entonces,
Estas verdades, estas realidades son maravillosas. Hay cosas reveladas en las Escrituras que podemos aplicar y son joyas, son herramientas divinas para conseguir cosas. Pero si tu motivo de conseguir es malo, no importa si utilizas las cosas buenas de Dios, no vas a llegar al propósito divino. Entonces, creo que Hashem está refrenando un poquito la prosperidad económica de sus hijos y nos está haciendo esperar. Abraham fue muy rico, Isaac fue muy rico, Jacob fue muy rico al final de su vida. Él estaba huyendo de su hermano y perdió todo, llegó sin nada, con su bastón nada más, a la casa de Labán. Y estuvo 20 años trabajando duro. Y después de 20 años fue rico. Los últimos 6 años fueron los años de la prosperidad de Jacob. Entonces estuvo 14 años trabajando duro en el campo, sufriendo el frío, el calor. Y no tenía nada propio. Al final Dios le bendijo de una forma que tenía tantas cosas que podía regalar 550 animales a su hermano Esab. Entonces, todos los patriarcas fueron ricos materialmente. Pero si nuestro motivo es ser ricos materialmente, estamos totalmente equivocados en nuestra búsqueda de Dios. Estamos sirviendo al Dios de las riquezas, que se llama Baal en las Escrituras. Baal significa poseedor, dueño. Y es el espíritu de poseer, es el espíritu de ser rico, detrás del espíritu del culto a Baal. Y tú puedes utilizar la palabra de Dios para servir a Baal. Y ese fue el Dios más influyente, el espíritu más destructivo para la historia de Israel es el espíritu de Baal y sigue operando hoy en día. Que es el espíritu de la posesión, el espíritu de la riqueza material, el espíritu de ser famoso, el espíritu de ser el centro, de ser importante y poderoso, de tener un coche muy grande y ser muy importante. Entonces, hay que combatir ese espíritu. Y si yo estoy dando esta enseñanza, lo estoy dando con la base del reino de Dios, es decir, con la base del sometimiento a la voluntad divina. Porque podemos sacar estos principios, estas verdades, y aplicarlas y funcionan, porque son leyes espirituales, para conseguir nuestros propios caprichos. Muchas veces se puede hacer, pero no siempre es lo perfecto, no siempre es agradable delante de Dios. Entonces, tengamos cuidado con esta parte negativa del mensaje de la fe. Porque si tu deseo es la autoproyección, el autoenriquecimiento, el salvar tu alma en el sentido de preservar tus deseos, vivir lo que tú quieres, hacer tu voluntad, cumplir con tus deseos en la vida, vas a perder tu alma. El que quiere preservar su alma la perderá, pero el que pierde su alma por mi causa, la ganará, la hallará. Entonces, la actitud detrás es muy importante. Es el reino de Dios, es el yugo del reino lo principal. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, en el sentido de Él está presente ahora y aquí, y que es remunerador de los que le buscan. Yo tengo que creer en el sentido de
estar convencido de que Él está aquí ahora y Él me va a remunerar cuando yo le busco. Es decir, me va a dar algo, me va a recompensar, me va a dar lo que yo estoy buscando. Si no tengo fe, es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que estudiar bien qué es la fe. Y como dijimos al principio, la fe tiene que ser corregida. Nuestro concepto de lo que es la fe tiene que ser corregido con raíces. La fe no es una actividad intelectual. Se habla de Abraham Avinu. En Nehemías capítulo 9, él está orando. Nehemías, un capítulo entero. Es el versículo 7 y 8. Dice, tú eres el Señor Dios, el eterno Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. ¿Qué fue lo que el Eterno encontró en Abraham? Se habla mucho de Abraham como el padre de la fe y no es correcto. Él no es el padre de la fe. Es el infinito, el Dios creador de todo, que es el padre de la fe, el originador de la fe. Pero Abraham es un gran ejemplo. Es un padre de multitudes, es un padre de los que son creyentes en Dios. Y él es un ejemplo para todos, no solamente de la circuncisión, sino de la incircuncisión, porque se dio testimonio de Abraham, nuestro padre, que él creyó en Dios y le fue contado por justicia antes de ser circuncidado. Es decir, como un no judío, para hablar en términos modernos. Él fue declarado inocente por su confianza en Dios. Aquí dice el texto que hallaste fiel su corazón. Aquí se dice en hebreo, Matzata Neeman Levavó. Encontraste fiel su corazón. Voy a leer mejor desde el texto hebreo para no equivocarme. Umatzata et levavó Neeman lefaneija. Y encontraste su corazón fiel delante de ti. Aquí la palabra fiel es Neeman. Y si te das cuenta, vas a ver la misma raíz que la palabra fe en hebreo. ¿Cómo es la palabra fe en hebreo? Emuná. Emuná. Y esta palabra tiene la raíz amán. Aleph, mem, nun. 3 letras. De ahí viene la palabra amén, que significa firme. Lo vimos la otra vez también. Y cuando se habla de aquí de Neemán, significa fiel, que tiene que ver con fidelidad. Y eso tiene que ver con fe. Vimos la otra vez 3 acepciones, 3 significados de la palabra fe en hebreo. Emuná es la palabra fe, que es una forma femenina de la raíz amán. Emuná. Termina con hey. Primera acepción es, ¿te acuerdas, verdad?
Y eso es muy importante destacar, por eso se habla de que lo que vimos en Marcos 11, que Yeshua dice, tened la fe de Dios. Y con una filosofía pervertida de lo que es la fe, uno piensa que quizás Dios tiene fe, y como Él cree y habla y le sucede lo que cree, como si la fe que Dios tuviera le diese fuerza de este otro lugar para crear lo que está creando. Como si Él acudiera a una fuerza fuera de sí mismo a través de la fe para hacer la creación. Y eso es totalmente herejía. ¿Por qué? Porque Dios no puede acudir a algo fuera de Él, porque Él es el creador de todo. No existe nada fuera de Él. Entonces estamos creando dos dioses, dos fuentes de fuerzas. Una fuente del creador y otra fuente en la que Él cree para obtener lo que está creando. Eso es totalmente torciendo la revelación divina de quién es nuestro creador. Dios no tiene fe en nada. Él no tiene nada. Él no necesita apoyarse en nada de nada, excepto sí mismo. Él es autosuficiente totalmente. Punto. El infinito no necesita ni alabanza. No necesita nada. No tiene ninguna necesidad. No tiene que acudir a nada para ser mejor ni peor. Él no puede cambiar. No hay sombra ni variación en Él. Él no puede cambiar ni para bien ni para mal, ni para engrandecerse, ni para empequeñarse, porque ni siquiera tiene tamaño, porque todo lo que es tamaño es parte de la creación. Entonces, Dios no puede creer en algo, pero sí puede ser fiel. Por eso Yeshua dice, tener la fe de Dios. En Marcos 11, ¿verdad? Lo que leímos. Entonces, esa es la primera acepción de la fe, de ser fiel. Como vimos aquí, hallaste fiel su corazón. Y no es la mente de Abraham, es mucho más profundo. La fe del corazón. Con el corazón se cree para justicia. No es una actividad intelectual, es una convicción de lo más profundo de tu ser. Tú sabes que es así. Y aquí no es solamente creer en algo o tener una idea y una convicción. Es mucho más profundo. La primera acepción de la palabra fe es fidelidad, constancia. Segunda acepción, ¿te acuerdas? Confianza. Y ahí sí podemos hablar de fe nuestra, que nosotros confiamos en algo fuera de nosotros mismos. Hashem no puede confiar en algo fuera de sí mismo. Él no necesita confiar en algo, Él es autosuficiente. Pero nosotros sí necesitamos confiar. Tercera acepción de la palabra fe es convicción. Convicción. Y la primera acepción tiene que ver con Hashem, fidelidad. Él puede tener la primera acepción, Él es fiel. Él dice y cumple. Lo que Él promete, no lo puede retractar. Dice aquí, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con Él un pacto. Hashem estaba buscando a alguien que sea fiel. Alguien que sea constante. Alguien que no se retracte. Alguien que entienda el poder de las palabras. Alguien que entienda la importancia de ser fiel en los momentos difíciles. Alguien que entienda que hay que mantener el timón de la nave en las tormentas del mar. Abraham fue fiel, no solo en su
mente, sino en su corazón. Y ese es el calibre de persona que Hashem está buscando. Hallaste, encontraste fiel su corazón delante de ti. Por eso le hizo pacto. Pacto es algo, es el convenio más profundo y más duradero entre dos o tres o más partes, dos o más partes. Lo más alto, lo más poderoso, un pacto. Hashem hace pactos con los fieles. Hace unos años me inspiré cuando estaba cepillando los dientes. Es un ritmo, ¿no? Cuando cepillas los dientes. Y ese ritmo me inspiró. Y digo, esto es fidelidad. Todos los días estoy lavando los dientes, cepillando los dientes. Varias veces por día. Y eso es fidelidad. Todos los días. Entonces, esto concuerda bien con el concepto de emuná. Fue el tiempo cuando yo estaba haciendo la transición del cristianismo al judaísmo. Y una de las cosas más importantes es entender el concepto de fe, que es muy diferente en los dos mundos. El enfoque de la fe desde el punto de vista bíblico, hebreo, es la fidelidad. Y puede expresarse en la práctica de cepillar los dientes todos los días. No estás fallando ni un día. Y ese ritmo me inspiró a hacer una canción. Y ahora la voy a poner para que todo el mundo vea. Y busqué en el diccionario hebreo-español de Río Piedras, del editorial Río Piedras. Es bien pesado, bien grande y muy bueno. Busqué la palabra emuna, que es la palabra fe en hebreo. Y aquí dice emuná, rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza. Este es el significado de la palabra fe en hebreo. Luego han puesto con un asterisco creencia, fe, devoción. Y eso, ¿por qué pusieron asterisco? Porque eso es un significado posterior a partir de los rabínico. La palabra emuná como creencia, como fe, como devoción, en el sentido, digamos, intelectual, filosófico, es a partir de los rabinos, es decir, tiene como 2000 años de historia. Anteriormente a 2000 años, el significado de la palabra emuná no estaba tan enfocado sobre la fe y la creencia, porque eso fue por la influencia de los griegos, que enfocaban tanto la cabeza y despreciaban el corazón. Y como la fe de Israel está basada sobre el corazón y no tanto sobre la cabeza, hubo un enfrentamiento con el pensamiento griego. El mundo griego cambió la historia totalmente. Y todavía estamos bajo el imperio griego. Y lo vemos en el libro de Daniel, que los 4 imperios desde Babilonia hasta Roma, esta estatua de la cabeza de oro y los hombros de plata y los lomos de bronce y las piernas de hierro y barro, eso es una estatua que pasa por la historia y va a existir hasta que venga la piedra y golpee los pies y destruya toda la estatua. O sea, la estatua sigue actuando en el mundo, sigue en pie
hasta que venga la piedra, hasta que venga el reino de Dios, hasta que venga el Mesías y establezca la montaña sobre toda la tierra y destruya totalmente esta estatua. Entonces la influencia de Grecia, que son los lomos, que es la parte de cobre, de los lomos, que es el imperio griego, donde se enfoca tanto el intelectualismo, sigue influenciando sobre Israel y sobre el mundo entero. Por lo tanto, el concepto de fe como creencia no es tan antiguo. Si vamos para atrás, en el tiempo de Abraham, hace 4000 años, la palabra emuná estaba mucho más enfocada sobre la fidelidad, mucho más que la creencia. Sobre la fidelidad, como vimos aquí en el libro de Nehemías. Hallaste fiel su corazón. Es decir, Abraham, cuando dice que él creó a Dios o creó en Dios, no era una creencia, era un asunto de fidelidad. Era un asunto de entrega. Era un asunto de constancia. Como dice aquí, rectitud, veracidad. Es decir, yo no voy a retractar ninguna de las palabras que yo ahora pronuncio delante de Dios. Soy recto, no tuerzo mis caminos. Es decir, la fe tiene muchísimo que ver con nuestra palabra, con nuestra constancia, con nuestra veracidad. Es decir, un mentiroso no cabe en el mundo de la fe. Un inconstante no cabe en el mundo de la fe. Hay personas que son como cometas, que aparecen y desaparecen. Y pasan un tiempo fuera y no se ve nada de ellas y de repente están ahí otra vez. Su fe consiste en ser cometas. Inconstancia. Desaparecen, aparecen. Desaparecen, aparecen. La constancia es la fe en su esencia. La rectitud de no ser doble. Veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza. Y luego más adelante creencia, fe, devoción. Ahora voy a poner la canción inspirada por el cepillar de dientes. Rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad. Rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad. Lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza. Lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza. Emuná, 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 emuná. Emuná, 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 emuná. Rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad. Rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad. Lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza. Lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza. Emuná, 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 emuná.
emuna, 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 emuna. Cuando Abraham Avinu fue probado en Génesis 22, dice que aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, aquí es la 10ª ocasión de la prueba de la fidelidad de Abraham Avinu. La 10ª prueba que él tenía que pasar. Hashem probó su fe, es decir, probó su fidelidad. ¿Me vas a ser fiel? Ok, vamos a ver si vas a ser fiel. Tu hijo. Tienes mucho sentimiento por él, el que amas. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo para mí? ¿A matarlo? ¿Estás dispuesto? ¿Sí? Ok. Estás mostrando tu fidelidad al pacto. ¿Por qué? Porque tú te sometiste a mi voluntad, no a la tuya. Si quieres, ahora muestras que me amas, muestras que confías en mí. Y Abraham tenía un conflicto interno impresionante, imagínate. Abraham tenía que cuestionar muchas cosas, porque en el capítulo anterior, Hashem le había prometido que a través de Yitzhak iba a venir la descendencia. Y dice el versículo 12 del capítulo 21, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Ahora, estamos entrando en una parte muy, muy, muy importante de lo que es la fe. La fe está, como dijimos antes, la fe está relacionada con la palabra. Lo vimos también la otra vez, en Marcos 11. Si tú crees que lo que dices vendrá, te pasará. Vamos a ver, vamos a buscar Marcos 11 porque quiero citar correctamente. Yeshua está enseñando a través de la maldición de la higuera una lección importantísima sobre lo que es la fe. Y el maestro está enseñando a sus discípulos las 3 fases de la fe, las 3 acepciones que hablamos. Y él enfoca mucho la última parte, la convicción, pero está relacionada, por supuesto, con las 2 primeras, porque no puedes desconectar un significado de las otras. Entonces, de los otros. Y dice aquí, versículo 23 de Marcos 11, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón. Mira, aquí la fe tiene que ver con el corazón y con la boca. Sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Aquí, mira, aquí está encerrado todo lo que es la fe. Tú puedes hablar a un monte y decir quítate y arrójate al mar, y ese monte va a levantarse y echarse al mar bajo la condición que tú tengas fe en el corazón en lo que tú hayas dicho. Mira lo que dice aquí. Cualquiera que diga a este monte y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder. Es decir, aquí no hablamos solamente de creencia. Aquí estamos hablando de una fidelidad a las palabras que salieron de tu boca. En una lección anterior hablamos de la importancia
de lo que hablamos, de entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios habla, Él crea con la palabra. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Las palabras tienen poder para cambiar situaciones. Y si tú dices algo, tienes que ser fiel a eso. Y la mayoría, y esto es muy importante, la mayoría de las veces que no recibimos lo que empezamos a creer es porque hablamos mal. Muchísimos de los milagros son abortados por nuestra lengua. Empezamos a creer y por las tormentas, las persecuciones, las pruebas, las dificultades, los contratiempos que vienen contra la fidelidad de nuestro corazón, producen un cambio de palabras. Y esas palabras que cambiamos, torcemos el camino. Ya no somos rectos, en el sentido de ser fieles a lo que hemos dicho, sino nos torcemos del camino. Empezamos a hablar de otra manera. Empezamos a pronunciar palabras contrarias a las que dijimos antes. Y ahí hay un aborto espiritual. Y lo que hubo ahí en el mundo espiritual nunca llegó a este mundo físico. Por el aborto que nosotros produjimos por causa de nuestras lenguas. Entonces, Yeshua dice, no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Es decir, Él es constante, Él es fiel, Él confía. ¿En qué? En aquel que está presente en su vida, y cuando Él pronuncia una palabra delante de Dios, porque aquí tenemos que rectificar muchas cosas, que Hashem nos ayude a entender esto. Hay un fundamento detrás de lo que dice el maestro aquí. Cuando tú dices o digas a un monte, que puede representar cualquier cosa grande que está delante de ti en tu vida, quítate y arrójate al mar, eso no lo puedes desconectar de tu relación con Dios. Aquí se pronuncian las palabras delante de Dios, sabiendo o confiando, estando plenamente convencido de que lo que yo ahora digo es conforme a la voluntad divina. No puedes desconectar la voluntad de Dios de lo que estás diciendo, porque entonces no eres un siervo sometido a Dios, estás buscando tus propios caprichos, no la voluntad de Dios. Como vimos la otra vez, yo sé que siempre me escuchas porque yo siempre hago lo que te agrada. El Hijo recibe la respuesta divina porque Él siempre hace lo que agrada al Padre. Entonces, cuando nosotros decimos quítate y arrójate al mar, a un monte, sabiendo que es la voluntad de Dios, sabiendo que tenemos una aprobación del cielo de lo que estamos diciendo, entonces podemos ser fieles, constantes y mantener las palabras que hayan salido de nuestras bocas. Mantener esas palabras. Es decir, en mi corazón yo no dudo de lo que yo haya dicho. Y como vimos con lo de la higuera, no vimos ningún resultado inmediato. Y ahora que estamos en el mundo de la tecnología, apretando el botón no te sale el bote de Coca-Cola que habías puesto una moneda y apretas el botón y no te sale el bote.
Y apretas y apretas y apretas. Y no te van a salir 4 botes. Te va a salir 1. Pero tienes que tener un poco de paciencia. Hay algunas máquinas que son muy lentas. Echas la moneda, apretas el botón y la máquina tiene que pensar. Pero como estás tan acostumbrado a que todo va chic-chac, empiezas a apretar y apretar. Y también en la computadora, en el ordenador, hay gente que aprieta el botón y no le da tiempo a la computadora a procesar la información, sino aprieta, aprieta, aprieta. Entonces el procesador trabaja 30 veces más porque recibe tanta información. En la fe no es instantáneo siempre. En el mundo espiritual sucede, sí, pero hasta que llegue a este mundo puede tardar mucho tiempo. Para este caso de la lección de la higuera que se secó desde las raíces, hubo 24 horas más o menos de lapso de tiempo, por lo menos en el relato que tenemos, que por la mañana siguiente, cuando pasaron por la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces, desde el momento de pronunciamiento del maestro, nadie más va a comer fruto de ti hasta que se realizara en el mundo visible. Hubo un lapso de tiempo de unas cuantas horas. En ese tiempo es el momento de la duda. En ese momento es el momento de la mayoría de los abortos espirituales. Cuando no ves un resultado inmediato, empiezas a dudar de lo que salió de tu boca. Estás empezando a dudar en tu corazón. Primero en la mente y luego pasa al corazón. Y como no tienes una convicción delante de Dios en tu corazón de que lo que tú hayas dicho será hecho, no te va a venir. Quizás fue correcto, pero como no eras constante, y ahí entra la palabra fidelidad, rectitud, constancia, confianza, y tiene que ver con la confianza en lo que salió de mi boca. Y yo sé que esto está en línea con lo que salió de la boca de Dios, porque soy un reflejo de Él. Y como dijimos la otra vez, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solamente hace lo que ve hacer el Padre. Y dice, mis palabras no son mías. Todo lo que salió de mi boca es palabra de Dios. Así habla Yeshua. Y ese es el nivel al que aspiramos llegar todos. De ser un reflejo divino. De hablar solamente las palabras que son del cielo, que vienen de Hashem. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? Bueno, Hashem nos va a dejar ser probados. Vamos a ver, volvamos ahora al relato de Abraham. En el capítulo 21, mira bien, versículo 12, Hashem le dice a Abraham Avinu, por Yitzhak será llamada tu descendencia. Capítulo 21. Más adelante, en el capítulo 22, Hashem le pone a prueba. Y él sabía que Abraham iba a pasar la prueba. Claro que sabía. Él había escrito la película. ¿Cómo Abraham podía pasar la prueba? Precisamente por lo que había dicho el Eterno en el capítulo anterior. Esas palabras, por Yitzhak te será llamada descendencia, no por Ismael. Tenía 2 hijos, una de su esposa original y otra de la sierva de la esposa, Hagar, que fue también tomada como esposa
por Abraham Avinu. Pero Hashem le dice, no por Ismael, por Yitzhak. Será llamada tu descendencia. Ahora, Abraham sacrifica a Yitzhak. Y Abraham dice, ¿pero cómo? Tú dijiste antes que por Yitzhak iba a venir la descendencia. Y ahora me dices que tengo que sacrificar a Yitzhak. ¿Cuál es tu plan? A ver. Bueno, dice que Hashem halló fiel, Neemán, el corazón de Abraham. Tenía pacto. Tenía que cumplir la voluntad divina, no su propia voluntad. Y aquí también hay una prueba de no poner a nadie delante de Dios. No puedes amar a tus hijos más que a Dios. No puedes amar a tu esposa antes que a Dios. No puedes amar a tu esposo antes que a Dios. Si Hashem te pide tu hijo, ¿estás dispuesto a entregarlo? Muy difícil la prueba para Abraham. Esta fue la última, la 10ª, la más elevada, la definitiva. Porque si él pasa esta prueba, entonces voy a cumplir todas mis promesas para él. Porque entonces habré encontrado su corazón fiel. Abraham, el fiel, el gran ejemplo de fidelidad, lo que es el concepto de fe que manejamos. Dice, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Yitzhak, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, es decir, tenía un mandamiento divino, y tenía un corazón fiel, y no atrasó el cumplimiento de la voluntad divina. Él sabía que Dios quería esto temprano por la mañana. Esto muestra su actitud hacia Hashem, que no dilata, no dice más tarde, mañana. No, por la mañana temprano se levanta muy de mañana y se prepara y se va. Y él es fiel. ¿Y él qué piensa en el camino? La carta a los Hebreos revela lo que él piensa. La carta a los Hebreos capítulo 11 revela lo que Abraham está pensando en su camino a Moriah para sacrificar a Yitzhak. Y también lo muestra el texto de Génesis 22. Versículo 17 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, es decir, por fidelidad y por confianza y por convicción, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Dice aquí, el que había recibido las promesas. ¿Cuál? Lo que dice aquí 18, fue a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Lo que leímos en Génesis 21, un capítulo antes de la prueba en el Génesis 22. Él tenía una palabra divina, una palabra de promesa. Sobre esa promesa, él podía caminar en fidelidad. Y Hashem le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora dice, sacrifica a Isaac. Entonces, Abraham consideró. Ahora, aquí vemos lo que Abraham está pensando. Él tiene dos cosas que se contradicen. Una cosa dice, a través de Yitzhak tendrás muchos hijos. Entonces Isaac tiene que crecer, casarse y tener hijos. Y por otro lado dice, sacrifícalo en holocausto, en sacrificio de olá, donde todo se quema. Se va a morir. ¿Cómo va a ser el cumplimiento de las promesas si voy a matar a Isaac como Hashem me está pidiendo? Entonces voy a pensar, a ver, él consideró
que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Es decir, Abraham estaba pensando, ya sé cómo va a hacer. Yo voy a sacrificarlo y después el Eterno va a levantarlo de los muertos. Eso va a pasar. Entonces, dijo a sus siervos, en Génesis 22, cuando volvamos, ¿verdad? Dijo a sus siervos. Él tenía 2 siervos consigo. Dice aquí versículo 5, estamos en Génesis 22, versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, según la tradición judía fue Ismael y Eliezer, su hijo con Agar y su siervo más fiel, sus mozos. Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos. ¿Cómo Abraham podía decir esto? Él era fiel. Él no era un mentiroso. Él no torcía las cosas. Él era recto. Volveremos. ¿Cómo sabía que iba a volver con Isaac? Porque él consideraba que Dios era poderoso para levantar de los muertos a Isaac. Por eso dice, volveremos. Podría haber visto, vamos a adorar ahí y terminar ahí, pero dice, volveremos. Él está hablando según su convicción en su corazón de 2 palabras divinas que él interpretó de manera que la única manera de que se cumplan estas 2 palabras es que haya resurrección de los muertos. Porque por un lado dijo que por Isaac te será llamada la descendencia, y por el otro lado dijo que sacrifica a Isaac como olá, como holocausto, todo quemado, sobre uno de los montes que yo te diré. La única manera de que Dios va a cumplir su promesa es que resucite a Isaac de los muertos. Y él habló según su convicción. Adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos los principios de la fe. Fidelidad, confianza, convicción. En ese orden. En ese orden. Fidelidad, confianza, convicción. Y no solamente fidelidad a lo que Dios haya dicho, sino también fidelidad en lo que nosotros hayamos dicho. Como dijo Yeshua, el que habla y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será hecho. Aquí tenemos algo muy, muy, muy importante. Nuestra lengua que habla conforme a lo que Dios ha dicho para conseguir las promesas de Dios. Y aquí es donde entran los deseos egoístas de los que mal utilizan estas verdades y enseñanzas para sus propios caprichos. Pero estos principios son importantes. Y el hecho de que algunos los utilicen malamente no significa que nosotros no vamos a usarlos. No vayamos a usarlos. Sino tenemos que seguir a nuestro maestro Yeshua, que nos enseñó vez tras vez estas verdades. Lo que nosotros hablamos delante de Dios, con fidelidad a lo que Dios haya dicho, con confianza en el poder de Dios, que Él va a confirmar mis palabras, y la convicción de lo que yo digo conforme a lo que Dios ha revelado a mi corazón, eso va a suceder.
Si yo no me retracto, si yo no cambio, si yo soy fiel, no solamente a Hashem, sino a mis propias palabras, me vendrá lo que estoy diciendo. Yo no necesito orar 30.000 veces. Si yo ya recibió en el mundo espiritual vamos a decir que yo ya recibí la respuesta en el mundo invisible, lo pronuncié con mis palabras en el mundo visible, ahí me quedo. Desde ese momento ya lo tengo en el mundo espiritual. Ya es un hecho. No va a ser creado, ya fue creado. Hasta que llegue a este mundo físico, pueden tardar muchos días, años. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Entre el inicio de la fe, para decirlo de alguna forma, el primer momento de pronunciar esto, cuando en este caso Yeshua dijo a la higuera, nadie más va a comer fruto de ti, ¡pa! Hasta ver las hojas secas, desde las raíces, ¿cuál es nuestra acción? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Aparte de la confianza, la fidelidad, la confianza y la convicción, ¿cómo se expresa esa confianza? Tranquilidad, alabanza, gratitud. Lo vimos la otra vez y lo voy a repetir porque estas verdades tienen que ser bien introducidas en nuestros corazones. En Romanos capítulo 4, versículo 16 en adelante, entramos en una discusión del rabino, pero vamos a sacar ciertas verdades aquí del capítulo. 16 en adelante, Romanos 4. Por eso es por la fe, o por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Dejemos eso por un lado porque es otro tema, pero vamos a sacar otras cosas de aquí. Aquí, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, está hablando ahora de los descendientes de Abraham, no solo a los que son de la ley, es decir, los judíos, sino también a los que son de la fe de Abraham, es decir, los no judíos. Y los judíos, que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tanto judíos como no judíos. Abraham es padre tanto de los judíos como de los no judíos. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, no solamente de una nación. Y está citando a Bereshit, Génesis, y su nombre lo explica, ¿no? Abraham, padre de multitudes. Delante de aquel en quien creyó. Es decir, la fe no está desligada de Hashem, de la fuente. Y ahí está el problema. La fe no puede actuar por sí misma, aunque ciertos resultados podremos obtener a través del ejercicio de estas prácticas, incluso de forma egoísta. Pero vamos a dejar eso por un lado. Vamos a hablar de lo auténtico. Delante de aquel en quien creyó. El motivo de la fe, la base de la fe, la fuente de la fe es Hashem, el creador. Es decir, Dios, que da vida a los muertos. Aquí entramos en la mente de Abraham, en el momento de ir los 3 días de viaje, 3 días y 3 noches, para llegar al monte Moria. Él da vida a los muertos. Abraham sabía que Dios iba a resucitar a Isaac. Por eso estaba
feliz de poder sacrificarlo, porque Dios había prometido que a través de Yitzhak va a llegar la descendencia. Y ahora me pide que lo sacrifique. Es decir, me tiene que resucitar a Yitzhak. Va a suceder un milagro impresionante. Y estoy dispuesto a sacrificarlo, porque Dios ha dicho que por Isaac será llamada la descendencia. En quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos. Abraham creía en el poder de la resurrección. Y llama a las cosas que no son como si fuesen, como si fueran. Volveremos a vosotros. Y esto también es un principio muy importante en cuanto a la fe, la fidelidad. Porque tú ves las cosas en el mundo espiritual y tú ya estás llamando a esas cosas como si fuesen en este mundo. Voy a dar unos ejemplos. Si estás con una Biblia, guarda tu dedo en Romanos 4. Y vamos rápidamente a Números 21, versículo 34, donde dice: pero el Eterno dijo a Moisés, no le tengas miedo. Aquí estamos entrando en una historia del pueblo de Israel, cuando Moshe estaba delante de un gigante que tenía una área en el lado oriental del Jordán, y el pueblo de Israel tenía que pasar por esa área, y ellos fueron atacados por dos gigantes. El primero fue Sejón y el segundo fue Og, el rey de Basán, que fueron dos gigantes. Y entonces Sejón ya fue matado por los hijos de Israel, un milagro grande. El Eterno les ayudó contra este gigante de guerra y de todo. Y ahora estamos en otra situación, el segundo gigante. Y el Eterno le habla a Moisés y le dice: no tengas miedo, no le tengas miedo, porque yo lo he entregado en tu mano. Mira, hablando de las cosas que no son como si fuesen. Lo he entregado en tu mano. ¿Dónde? En el mundo espiritual. Por la fe entendemos que las cosas visibles han sido hechas no de cosas visibles. Sabemos que las cosas visibles vienen de las cosas invisibles. Y en este caso, el Eterno está hablando de lo invisible como un hecho ya en el mundo visible. Dice: yo lo he entregado en tu mano, y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, el que habitaba en Heshbón. Así que lo mataron a él y a sus hijos y a todo su pueblo hasta que no le quedó remanente, y tomaron posesión de su tierra. Aquí el Eterno habla de algo que ya existe en el mundo espiritual, como si fuese una realidad en el mundo visible. Vamos a ver otro texto en Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado. Josué 1, 3. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado. Os he dado. No dice os daré. Os he dado. En el momento de pisar la tierra que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob, todo lugar que tú pises, Yehoshua, Josué, y tu pueblo, el pueblo de Israel, todo lugar que pises, ya os he dado. Tal como dijo Moisés, dije a Moisés. Y ahí dice el lugar, y más adelante podemos mirar en el capítulo 2, cuando están los espías entrando en Jericó y se quedan en la casa de Rahab. Y Rahab está hablando palabras de fe. Mira lo que dice ella.
capítulo 2, versículo 9, dijo a los hombres: sé que el Eterno os ha dado la tierra. Mira aquí. Ellos no habían conquistado ni una ciudad. Estaban en el otro lado del Jordán, enfrente de Jericó. Y mandan 2 espías para Jericó y entran en la casa de Rahab. Y ella fue una mujer sensible. Y recibió el mensaje divino. Y fue salva ella y su casa. Y ella es una de las madres en la genealogía del Mesías. Una mujer de la tierra de Canaán. Pueblo maldecido por Dios. Todos podían haber hecho chuvá, arrepentimiento, y entrar en Israel como ella. Ella fue sensible al mensaje divino. Y ella habló fe. Dice: sé que el Eterno os ha dado la tierra. Hablando de las cosas que no son como si fuesen. Y el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído, etc. Y entonces, luego vemos más adelante, 2:24, mira aquí lo que dice aquí, los espías cuando vuelven a Josué diciendo: ciertamente el Eterno ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Ellos repitieron las palabras de Rahab, que eran palabras inspiradas por la revelación divina, por una mujer sensible que recibió la fe por lo que Dios le había dado a través de los testimonios, de las noticias que le llegaron, del cruce del Mar Rojo y todo eso. Ella recibió el mensaje y habló fe. Dice: el Eterno os ha dado la tierra. Y estos espías también hablan lo mismo. Y hablan las mismas palabras que el Eterno. Y eso es fe. Hablar lo que Dios dice. Más adelante, cuando van a conquistar la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó, el Eterno dice a Josué en capítulo 6, versículo 2: mira, he entregado a Jericó en tu mano, y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 7 días. Y ya sabéis la historia. 7º día, 7 veces. 6 días, una vez cada día. Ahora, dice aquí: he entregado. No dice: yo entregaré a Jericó en tu mano. He entregado. Aquí estamos tocando los nervios para entender los principios de fe. Hay un mundo invisible y hay un mundo visible. El mundo invisible es cambiado y a través de la fe eso es atraído al mundo visible. Cuando Hashem dice: ya he entregado a Jericó en tu mano, eso es un hecho ya que existe en el mundo invisible. Para que eso sea una realidad en el mundo visible, la fe es la que trae esto aquí al mundo visible. La fidelidad, la confianza y la convicción es lo que trae esto al mundo visible. Por eso Hashem dice a Josué: como ya he entregado, ahora vosotros tenéis que actuar. La fe sin obras es muerta. Si no actúas conforme a la realidad espiritual, nunca lo vas a ver. No solamente hablar de las cosas que no son como si fuesen, sino también actuar según las cosas invisibles para que sean hechas realidad en el mundo visible. Estos son principios de fe muy importantes. Por eso vemos en Josué capítulo 3, versículo 15, que los que llevaban el arca tenían que cruzar el Jordán, que en ese tiempo estaba en su
pleno auge. Había llovido y fue primavera, justamente en el tiempo de Pesaj. Entonces el Jordán estaba sobre sus bordes y muy alto. Y entonces los hijos de Israel tenían que cruzar el río, que no era un río como Amazonas, no es muy grande. Pero en ese tiempo, en la lluvia de la primavera, sí era considerablemente grande. Y ellos tenían que cruzar el Jordán. Y aquí vemos el principio de fe. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Ves aquí? De arriba, que no es solamente físicamente hablando, porque aquí estamos hablando de un río que va bajando. Las aguas que venían de arriba, pero aquí si lo miras también desde el mundo, desde otro punto de vista, las aguas que venían de arriba, es decir, desde el mundo espiritual, desde un nivel más elevado, ahí suceden las cosas. Y eso se manifiesta luego aquí abajo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adam, que es un lugar más alto, más arriba del norte, en el río de Jordán. La ciudad que está al lado de Sartán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Se secaron las aguas, se pararon allá arriba. ¿Cuándo? Cuando mojaron los pies. Mójate los pies. ¿Estás convencido de que eso va a pasar? Actúa como si hubiera hecho, como si fuera un hecho. No es solamente hablar de las cosas que no son como si fuesen, sino actuar según las cosas que no son en este mundo, como si fuesen. Por eso Yeshua dijo al hombre con la mano seca, extiende tu mano. ¿Qué es eso? Llevaba una mano seca desde la niñez, y estaba en la sinagoga, y Yeshua le señala y dice, extiende tu mano. ¿Cómo es que no sabes que yo no puedo extender la mano? Desde mi niñez he tenido problemas con mi mano y no tengo posibilidad de extender la mano. Yeshua dice, extiende tu mano. Con otras palabras, actúa con algo que no es como si fuera. Y en el momento de él obedecer las palabras del maestro, de intentar de extender la mano, viene el poder y su mano es restaurada totalmente. Actuar. No solamente hablar de las cosas que no son como si fuesen, sino actuar según lo que ya es un hecho en el mundo espiritual, y tiene que venir aquí el mundo visible. Por eso cuando mojaron los pies, empezaron a cruzar el Jordán. No esperaron hasta ver el agua seca, o sea, el río seco. No esperaron hasta ver que el agua se secara, sino entraron en plena agua. Y ahí empezó el milagro. Aquí se manifestó, se materializó lo que ya era un hecho. Y así aprendemos muchas lecciones de la fe, que no puedes estar ahí quieto. Si ya tú crees que lo has recibido, vas a hablar como si ya lo tuvieras y vas a actuar como si ya lo tuvieras. Y esa locura, digámoslo así, en el mundo visible, es honrada por el mundo invisible. Hashem te honra porque te mueves por lo invisible, no por lo visible. Y tú traes al mundo visible lo que ya es un hecho en el mundo invisible. Hebreos 11 habla de esto.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción en hebreo es bitajón. Bitajón significa seguridad. Es la seguridad de lo que no se ve. Estoy seguro. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Es decir, ellos vieron algo con sus ojos espirituales y estaban seguros de eso que estaban viendo invisiblemente. Y Hashem les dio la aprobación de esa fidelidad a las promesas divinas. Y ellos saludaron las cosas que vieron en el Espíritu. Empezaron a hablar según ello y actuar según ello. Lo vemos más adelante y te animo que leas todo el capítulo con este concepto de fe, intentando de restaurar y recuperar el significado de la fe desde las raíces hebreas. La fidelidad. Cuando pone fe, habla de fidelidad, de confianza y de convicción. Versículo 13 dice, todos estos murieron en fe, es decir, murieron en fidelidad, en confianza y en convicción, sin haber recibido las promesas. Ahí vemos que la fe tiene que ver con las promesas. Pero no las recibieron. Murieron sin recibir las promesas en este mundo de abajo. Mira, tanto tiempo. Incluso murieron sin recibir las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, tuvieron la visión de ver las cosas invisibles y saludarlas. Visto, primero, revelación. Aceptado, recibido en su interior, con gusto, desde lejos, confesando, hablando de las cosas invisibles, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, y aquí se habla de la tierra de Israel. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Se habla de la venida del reino celestial a la tierra. La venida de la Jerusalén de arriba a la tierra. La invasión del reino invisible en el reino visible. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No es que ellos vayan allá, sino que esa ciudad viene acá. Entonces, vamos a ver algunas cosas más en este capítulo. Versículo 11 dice, también por la fe Sará misma, por la fidelidad, por la confianza y por la convicción, Sará misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Mira, aquí está la clave. ¿Cómo podemos creer? Porque Dios lo ha dicho. Y nuestra confianza en Él es la que genera el resultado. Ella consideró fiel al que lo había prometido. Esta es la base de todo. Ella no confiaba en su propio cuerpo, no confiaba en sus propias palabras desconectadas de Dios, no confiaba en su propia energía de ser humano, de la energía positiva del universo, no.
Ella confiaba en una persona fuera de la creación que me ha prometido que yo voy a tener un hijo. Consideró fiel. Él es fiel. Él no puede fallar. Él tiene que cumplir con sus promesas, porque Él es fiel. Él es un Dios de fe. Como dice también las Escrituras, Él es un Dios de fe. El emuná. Dios de fe. Es decir, Dios de fidelidad. Es un Dios de fidelidad. El emuná. Que es fiel a lo que dice. Y ese es el principio de la creación. Dios habla, sea la luz. No había luz en ese momento. Cuando habla, sea la luz, Él crea la luz a través de la palabra que sale de su boca. Él es fiel a lo que dice. Entonces, Él había prometido a Sara que ella va a tener un hijo. Y Él es fiel. Ella consideró fiel al que lo había prometido. Y que con eso recibió fuerza para concebir. Su cuerpo cambió. Su matriz empezó a funcionar, empezó a tener la menstruación. Y pudo concebir por considerar fiel al que lo había prometido. ¿Ves? Aquí la fe está basada en Hashem. La fuente. Y entonces consiguió ver una descendencia, como las estrellas del cielo y innumerable como la arena de mar. Pero mira, Sara, ¿cuántos hijos vio de su vientre salir? Uno solo, ¿verdad? Pero hoy vemos el resultado de la fe de ella. Ella vio en el espíritu. Tuvo el primer hijo, pero no pudo ver a otros. Cuando Abraham sacrificó a Isaac, después Sara murió. Es decir, Isaac no se casó en la vida de Sara. Ella no vio más que un hijo. Pero en él, ella vio el futuro. Entonces, la influencia de una persona fiel es mucho más grande, incluso después de su muerte. Aquí vemos también 17 que le hemos leído antes. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas. Esto es muy importante. La fe siempre es la confianza en lo que Dios ha dicho. No ejerzas la fe sin haber recibido una palabra divina. Porque no te va a funcionar. Quizás te va a funcionar un poquito, pero no es esa fe que mueve montañas, que echa árboles en el mar, que expulsa demonios, que resucita a los muertos. Esa fe tiene que estar basada en una revelación divina, una promesa, una palabra, una luz que tú ves en el espíritu. Y cuando tengas esa revelación, esa palabra, esa convicción y percepción divina, eres imposible de parar. Vas a poder hacer lo imposible. Eres un canal divino. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. También Romanos 4
confirma lo que Abraham estaba pensando cuando él sacrificó a Isaac. Y también para obtener a Isaac. Versículo 18, en Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza. Aquí está hablando de antes de nacer Isaac. Aquí Dios había prometido que Sara va a tener un hijo. Tú vas a tener un hijo por Sara. Y él creyó, él confió y era fiel en su convicción, en esperanza contra esperanza. Él tenía una esperanza espiritual contra una esperanza física. La esperanza física era imposible. Sara ya ni tenía menstruación. ¿Cómo va a tener hijos? Entonces la esperanza en el espíritu superó la esperanza física. Las palabras en el espíritu tenían más peso que el mensaje que estaba dando el cuerpo físico de Sara. El cuerpo y la situación y el informe médico de cómo estaba Sara decía, eso es imposible, ella no puede tener hijos. Es una esperanza que no hay esperanza. Por eso se dice esperanza contra esperanza. Pero había otra esperanza superior y más poderosa que estaba en el mundo invisible. Y esa fue la que superó y se sobrepuso a la esperanza del mundo físico. A fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y eso se dijo cuando le había mostrado las estrellas, ¿verdad? Por la noche. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, mira aquí, esto es fantástico. Sin debilitarse en la fe, en la fidelidad, en la confianza y en la convicción, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. La fe no tiene problemas en observar la situación real actual en el mundo físico. No hay que cerrar los ojos a la realidad. Hay una montaña delante, hay un árbol aquí. Es verdad. Tenemos que reconocer que es verdad. Pero hay algo más fuerte. La fe en el corazón. Sin embargo, versículo 20, respecto a la promesa de Dios, aquí vemos que la fe no se basa en lo que ven tus ojos físicos. La fe se basa en lo que ven tus ojos espirituales. Y eso se basa en lo que Dios ha dicho. Respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. ¿Dónde estaba su foco? Su foco estaba en lo que Dios ha dicho, no en lo que estaba viendo con sus ojos. No estaba su foco en lo que sentía en su cuerpo o en lo que veía en el cuerpo de Sara. El foco estaba, su concentración, su mente, su corazón, su foco espiritual y su foco físico y su foco psicológico estaba en lo que Dios ha dicho. Se fortaleció en fe. No titubeó con incredulidad, sino se fortaleció en fe. ¿Cómo podemos fortalecernos en la fe? Dando gloria a Dios. Aquí está una clave fantástica. Entre el inicio de la palabra, nunca más nadie va a comer de ti, hasta ver que se ha secado con las raíces, la fidelidad se mantiene dando gloria a Dios. El inicio, tú serás padre de multitudes, así será tu descendencia. Por Isaac será llamada tu descendencia.
desde el inicio de la confianza hasta ver el resultado, este tiempo donde la mayoría de los milagros son abortados, es el tiempo de dar gracias. Es el tiempo de dar gloria. Y la alabanza, las acciones de gracias, en ese tiempo hasta ver el cumplimiento físico de lo que se ha dicho, de lo que se ha confiado, es lo que hace que la fe va creciendo. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Cuál es el pensamiento de Abraham? Dios es poderoso. Y si Él lo ha dicho, Él puede cumplirlo. Él es el creador. Él está muy por encima. Él puede hacer lo que quiera. Si lo quiere hacer en 1 segundo o en 30.000 segundos, no importa. Yo voy a seguir confiando en Él, porque si Él prometió, Él va a cumplir, tarde o temprano. Y yo le doy gracias, le doy alabanza, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, su fe no estaba basada en sus propias capacidades. Estaba basada en aquel que había dado la promesa. Por eso cuando tú pronuncies la palabra, nadie más va a comer fruto de ti, si no lo haces por una simbiosis, no sé si la palabra es una vida unida con Dios, delante de Dios, confiado que esta es la voluntad de Dios, no lo hagas. No actúes separadamente de Dios, porque Yeshua fue tentado justamente a hacer eso. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Haz un milagro desconectado de tu fuente espiritual. No puedes. Quizás hubiera podido hacer un milagro, pero tienes que estar seguro que sea la voluntad de Dios. Someter tus palabras a la voluntad divina. Como Pedro cuando estaba en la barca. Yeshua está caminando sobre las aguas por la noche. Y Pedro le ve y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Sabía muy bien. Yo necesito una palabra. Y Yeshua dijo una sola palabra. Y esa era palabra de Dios, porque él no podía hablar nada que no viniera de Dios. Dice: ven. Con esa palabra Pedro caminó. Pedro no caminó sobre las aguas. Caminó sobre una palabra de la boca del profeta, que era palabra divina. Ven. Sobre esa palabra Pedro caminó. Por eso dijo: di una palabra. Di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Yeshua dijo una palabra. Y Pedro caminó sobre esa palabra. Tú tienes que caminar sobre la palabra, sobre la revelación divina. Y Hashem, a través de ti, va a hacer el milagro, tarde o temprano. Entonces, hasta que no lo veas, o sea, desde que empiezas a confiar hasta ver materializado el milagro, tienes que seguir confiando y tu fe va a fortalecerse si tú te fijas en lo que Dios dijo y mantienes la alabanza y las acciones de gracias hasta ver cumplido lo que estás viendo en el mundo espiritual. Con la ayuda del Eterno, la próxima clase, la próxima reunión, hablaremos de cómo podemos recibir fe, cómo la fe puede entrar en mi corazón. Hoy hemos hablado de cómo actuar cuando está la fe, cuando ya tenemos una palabra divina, cuando ya Dios nos ha hablado y actuamos según lo que Dios hable. Y nos mantenemos firmes en eso y veremos resultados por eso. Pero hay que preguntarse, ¿cómo podemos recibir esa revelación? ¿Cómo puede la fe entrar en mi corazón? Como dice Romanos 10, que la fe viene. La fe viene. Es una cosa que viene de Dios. Él crea fe en mi corazón. ¿Cómo Él puede crear fe en mi corazón?
De eso hablaremos en la próxima clase, Bezrat Hashem.